Muchas mujeres creen que esto va a estar en contra de los hombres. Y no, conectar con el género opuesto, pero de lo que va el feminismo es de igualdad y de derechos humanos. Muy buenos días con todos y todas. Agradezco a CELEI y la oportunidad de realizar, ejecutar este trabajo de investigación. Quien les habla, Elizabeth Andrade. He realizado esta investigación por varios años en el contexto peruano, en la zona rural, al cual yo también como docente he ejercido mi labor. Como docente mujer he podido vivenciar y también buscar alternativas y propuestas respecto a la investigación que lleva por título Diálogos de satisfacción laboral en docentes mujeres en un escenario rural. Pues bien, este trabajo eh, fue motivado a raíz de que en el contexto peruano y las vivencias que vienen afrontando las docentes mujeres, pese a que existieron, discúlpame, las docentes mujeres que viven pues en zonas rurales de los países del sur global, entre ellos Perú, desarrollan actividades económicas, sociales, educativas, buscando aportar desde todas las dimensiones eh, para la mejora de la calidad de sus familias y del grupo social al que pertenecen, pese a estas múltiples formas de exclusión a las que son sujetas. Las diversas formas de discriminación es un fenómeno social que se manifiesta en una enorme pluralidad de situaciones y formas. El prejuicio social se constituyen y reproducen de diversas formas y se mantienen consolidando estructuras de subordinación, explotación y exclusión, para la redundancia. Bueno, en el Perú se hablan de un total de 48 lenguas. México cuenta con 62, 11 lenguas en Chile, 70 en Colombia, 14 en Ecuador, 36 en Bolivia, 20 en Argentina y en Brasil alrededor de 150 lenguas. Esto va a caracterizar el origen étnico-lingüístico de cada grupo, ¿no? El cual los define. Pues la discriminación de los aspectos como capacidades de competencia en cuanto a la formación educativa, la vinculación a la estructura ocupacional y los niveles de ingreso de su remuneración, actividades socioculturales. La población femenina indígena, además de vivir la discriminación, migran pues a las ciudades para buscar mejores opciones laborales. Asimismo, vamos a observar que se fomenta en diversas congregaciones urbanas de carácter indígena, eh, en cada país, zonas rurales o indígenas, las formas de discriminación al cual vienen siendo sujetas. Estas se hacen visibles a partir de injusticias epistémicas como parte de sus reivindicaciones y poner en manifiesto su voz. Antes de adentrarnos a los feminismos decoloniales latinoamericanos y comprender sus concepciones, sus prácticas y sus propuestas, es menester desentrañar el pensamiento crítico latinoamericano para contrarrestar la colonialidad, y hay que darse cuenta de ella. Entender que el racismo se forma como un núcleo central de la subjetividad de la especie. Descolonizarse significa darse cuenta y cambiar hacia la construcción de la propia subjetividad con autonomía y plena conciencia. La decolonialidad o descolonialidad de poder, dando origen al denominado giro decolonial, una especial articulación, diálogo y puntos de comunicación entre diversas expectativas, pues el sistema, el mundo, los estudios culturales y postcoloniales a las que deben participar. Aquí observamos una maestra que tiene sueños, que quiere compartir con sus estudiantes, con sus niños, eh, esto en las alturas,
en las zonas rurales, alejados, quienes cuentan con un idioma. Ella lo aprendió esta docente, esta maestra mujer, aprendió el idioma y está buscando, está luchando por lograr que esa comunidad aprendan a leer y sean personas que generen desarrollo a sus lugares. Pues bien, las docentes mujeres que viven en zonas rurales de los países del sur global con actividades económicas aportan, como lo había señalado, a una mejor calidad de vida para ella y para sus familias. Esto pese a que están sujetas a diversas y múltiples exclusiones dentro del grupo al cual pertenecen. El problema que formulé fue cuáles son los diálogos de satisfacción laboral de estas docentes mujeres que proceden de zona rural. El objetivo de la investigación, pues se interesa saber e interpretar los diálogos de satisfacción laboral en docentes mujeres de zona rural. Como objetivos específicos se planteó interpretar la percepción de las docentes sobre su vivencia en el desempeño de sus labores como profesional de educación, identificar los factores que originan mayor satisfacción y desagrado en el desempeño de sus actividades habituales en su centro de trabajo, detallar la percepción de estímulos en el ámbito social, salario, reconocimiento profesional y laboral. Pues bien, eh, otro objetivo fue el de identificar los obstáculos laborales que tienen que afrontar, como el estrés laboral y la conciliación con sus vivencias personales o familiares con las responsabilidades laborales. Otro objetivo fue el de describir su situación laboral a diferente de docentes mujeres de otros países, registrar las dificultades que han superado en su condición de madre, detallar si sienten alguna forma de hostilización laboral, sentimientos de seguridad física, psicológica del trabajo, estabilidad laboral y discriminación de género. Y registrar o reconocer otros hechos que ellas quisieran narrar sobre el tema. Básicamente, el aspecto teórico está enmarcado con el concepto sobre discriminación epistémica, racismo, colonialidad, feminismo, posmodernidad en un contexto mundial, la interseccionalidad con el feminismo, donde se señalan varios marcadores de desigualdad y múltiples formas de opresión, como aquellos factores que agudizan y hacen precaria su trayectoria profesional. Esta voz femenina eh, va pues no determinar también la labor y cómo desarrolla el aspecto económico en cada grupo étnico de aquellos pueblos indígenas donde ellas vienen ejerciendo su labor docente, así como las exclusiones y mecanismos de discriminación. Las políticas sociales y educativas que se deben proponer para que éstas no estén formando parte como las que actualmente se dan de legitimación y aceptación. Bien, el feminismo decolonial latinoamericano nace con una fuerte influencia del feminismo autónomo latinoamericano a partir de los años 1980 y 1990. Comenzó un proceso de desarrollo del pensamiento y prácticas políticas de resistencia para visibilizar la desigualdad de raza, etnia, clase, sexo y género en que viven buena parte de las mujeres del sur global. Se debe comprender la dimensión global y su conexión con la para repensar las posibles alternativas políticas a la globalización neoliberal y a la colonialidad. En ese sentido adquiere un carácter ya geopolítico. Esto planteado por Lugones. Por su parte, los estudios de género y críticos de raza, así como los estudios descolonizadores en América Latina y los países del sur global, han logrado sostener bien recuperar la discusión sobre la importancia de la epistemología en los estudios sociales. El campo de la epistemología en filosofía piensa su relación con la política, aportando tanto el campo epistemológico contribuye a desdibujar la línea divisoria entre la epistemología política y dando
origen a un tema central, a las injusticias específicamente epistémicas en la construcción de una filosofía práctica, donde la reflexión y el reconocimiento de la discriminación epistémica ocupan el eje articulador. Sus consideraciones referidas a la relación entre el poder y el conocimiento, así como la tipificación de las injusticias específicamente epistémicas, logran abrir una provechosa discusión en torno al cual donde se identifica la opresión padecida por los sujetos, negados también históricamente en su condición de sujetos epistémicos. En conjunto, los prejuicios raciales y de género, como hacían grupos sociales, socialmente excluidos, es decir, que constituyen una puerta de entrada al análisis de las injusticias epistémicas recibidas por grupos subalternos. Entendidos desde la perspectiva gramsciana, esto planteado por Madonesi, un debate asumido por algunas personas críticas de Flickr, quienes consideran no solo como posible, sino como necesaria la ampliación de la reflexión acerca de las injusticias epistémicas, más allá de sus manifestaciones individuales, reconociendo su carácter estructural, además de identificar las acciones de resistencia y su acción por su reconocimiento, como lo manifiesta Anders. Así que, en particular, el objeto se denominó injusticia epistémica, indistintamente como la violencia epistémica, dando ambas categorías que comprometen a la destrucción del análisis en el feminismo de Latinoamérica. Lleva a un cierto retraso, puesto que las categorías, o sea, puesto que estas categorías, se entiende que algunos prejuicios son locales, como el prejuicio racial o las clases sociales, haciendo surgir injusticias testimoniales o incidentales, como otros, ¿no? Estos prejuicios de identidad son sistemáticos. Tal es así que cuando la injusticia epistémica importa notar aquí la analogía construida por Fricker entre la capacidad perceptual del agente moral y la capacidad perceptual testimonial del auditor virtuoso, que depende de al menos 5 factores interrelacionados, y los que son: el primero, que el testimonio de la esfera moral siga el modelo perceptual para los juicios y por tanto de este tipo no inferencial. Segundo, que en ambas esferas el agente y auditor en buen juicio es incodificable. En algunos casos, la identidad como identidad interseccional, la relativa a los rasgos entrecruzados de un sujeto. Por ejemplo, mujer, divorciada, católica, hombre, homosexual, mestizo, para crear situaciones que imaginen a estos individuos. Analizar el alcance conceptual de las injusticias epistémicas permite comprender la reproducción en orden colonial dominante, tanto político como epistémico, en la amplitud interseccional de raza, género y clase que pone el diálogo esta perspectiva con la teoría de la colonialidad de poder. Esto propuesto por Quijano, enriquecida con otras perspectivas de filosofía crítica latinoamericana. Para efectos y alcances de este trabajo se enuncian en forma acotada algunos autores, ¿no?, que han matizado en el campo de este estudio, desde una perspectiva crítica que pone en valor los conocimientos a los otros. Conceptos que contribuyen a una filosofía política y su relación con la epistemología desde la perspectiva propia, como la antropología filosófica de Kurch. La defensa y recuperación del conocimiento propio, este reconocimiento de los saberes de los movimientos de América Latina, como la epistemología del sur de Sousa Santos, pues el pensamiento plebeyo que propone García Linera, la desobediencia epistémica de Vignolo, la investigación-acción participativa de Folsborda, la teoría de la colonialidad del poder de Quijano, pues aportan formas de reconocer y transformar el poder persistente colonial que vivimos
actualmente. Quijano entiende la colonialidad como uno de los patrones específicos de poder ejercido por el capitalismo a nivel global. Basa sus afirmaciones en la imposición de la clasificación externa racial étnica de la población, que opera socialmente en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Surge a partir de la construcción de América y se diferencia con la colonización porque establece relaciones racistas de poder en procesos colonizadores anteriores que no se dieron. Aquí Quijano afirma, ¿no?, que la colonialidad de poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global del poder capitalista. Es así que nos permite comprender la intersección y diversas formas de indiferencia de los hombres que los hombres muestran a las violencias que sistemáticamente se infringen contra las mujeres de color, mujeres también, aquellas que no son blancas, mujeres víctimas de la colonialidad de poder, inseparablemente de la colonialidad del género, mujeres que han creado análisis críticos de feminismos hegemónicos, precisamente por el ignorar la interseccionalidad de la raza, clase, sexualidad y género. Sobre todo, ya es importante para nuestras luchas, pues me refiero a la indiferencia de aquellos hombres que continúan siendo, o sea, siguen siendo víctimas de la dominación racial, de la colonialidad del poder, inferiorizados por el capitalismo global. El problematizar su indiferencia hacia las violencias que el Estado, el patriarcado blanco y que ellos mismos perpetúan con las mujeres de nuestras comunidades en todo el mundo es el resorte que me lleva a esta investigación teórica. La indiferencia a la violencia contra la mujer en nuestras comunidades como indiferencia hacia transformaciones sociales profundas, a las estructuras comunales y por tanto relevantes al rechazo de la imposición colonial. Para entender de forma que se construye esta indiferencia, es así que se debe convertir en algo cuyo reconocimiento sea ineludible para quienes sostienen que están involucrados en luchas liberadoras, solamente por la separación categorial de raza, género, clase y sexualidad, separación que no nos dejan ver esa violencia claramente. No se trata solamente de una cuestión de ceguera epistemológica, cuyo origen se radica en una separación categorial. Las feministas de color han dejado en claro que se revele en términos de dominación y explotación violentas, una vez que la perspectiva epistemológica se enfoca en la intersección de estas categorías. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para despertar en aquellos hombres que también han sido víctimas de dominación y explotación violenta ningún tipo de reconocimiento de la complicidad y colaboración que prestan al ejercicio de la dominación violenta de las mujeres de color. En particular, la teorización de la dominación global continúa llevándose a cabo como si no hiciera falta reconocer y resistir traiciones o colaboración. Si hablamos de feminismo e interseccionalidad, hay varios marcadores de desigualdad y múltiples formas de opresión hacia las mujeres hacen precaria su trayectoria en la vida a estos marcos analíticos que han enfatizado el concepto de interseccionalidad, demostrando exclusión histórica y teórico-práctico en las mujeres no blancas, a las luchas liberatorias llevadas a cabo en nombre de la mujer. El otro marco que es introducido por Quijano es que se centra, ¿no?, en que sus análisis del patrón del poder global capitalista. Me refiero al concepto de colonialidad del poder, que es el central al trabajo sobre la colonialidad del saber, del ser y de colonialidad. Caracterizamos al sistema de género colonial moderno tanto en trazos generales como concretamente detallada y vivida. Nos permite ver la imposición colonial, lo profundo de esa imposición, nos permite también la extensión y profundidad histórica de su alcance destructivo. Intento hacer visible lo instrumental del sistema de género colonial moderno en nuestro sometimiento, tanto
de los hombres como de las mujeres de color, en todos los ámbitos de la existencia, y a la vez el trabajo hace visible la disolución forzada y crucial de los vínculos solidarios de solidaridad práctica entre las víctimas de la dominación y explotación que constituyen la colonialidad. Mi intención también es brindar una forma de entender, leer y percibir nuestra lealtad hacia el sistema, hacia este sistema de género. Cuando entendemos que el género y las sociedades precolombinas desde un punto de vista más complejo, se permite observar un giro paradigmático. Al entender la naturaleza y el alcance de los cambios de la estructura social, fueron impuestos por los procesos constitutivos del capitalismo eurocentrado, colonial moderno. Estos cambios se introdujeron a través de un proceso heterogéneos, discontinuos, lentos, totalmente permeados por la colonialidad del poder, que violentamente inferiorizaron a la mujer colonizada. Entender el lugar del género en la sociedad precolombina nos rota el eje de comprensión de la importancia y la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y el proceso colectivo en toma de decisiones y de las economías. Es decir, por un lado se considera el género como una imposición colonial, la colonialidad del género en el sentido complejo, que afecta profundamente el estudio de las sociedades precolombinas. Es importante entender que hasta qué punto la imposición de este sistema de género fue tanto constructivo de la colonialidad del poder como colonialidad del poder fue constitutiva en este sistema de género. Concebir el alcance del sistema de género del capitalismo eurocentrado global es entender hasta qué punto el proceso de reducción de conceptos de género al control del sexo, sus recursos y producto es constitutiva de la dominación de género. Dada la colonialidad del poder, creo que también podemos afirmar que contar con un lado oculto y oscuro y con un lado visible claro es característico de la co-construcción entre la colonialidad del poder y el sistema de género colonial moderno. Pues es importante también distinguir entre lo que significa ser pensado como si no seras símiles. Las hembras colonizadas recibieron el estatus inferior que acompaña el género mujer. Pero ninguno de estos privilegios que constituían ese estatus en el caso de las mujeres burguesas blancas. Las historias presentadas por Oyeyumi y Allen deben estar aclarando a las mujeres burguesas blancas que su estatus en el capitalismo eurocentrado es muy inferior al estatus de las hembras indígenas en América precolonial y al de las hembras Yoruba, Oyeyumi y Allen, presente en la marginación, en las prácticas de los americanos nativos y de la gente Yoruba, como aquí en Perú, la gente Asháninka, Shipibo-Conibo, Quechua. Esto es parte de la historia de la resistencia contra la dominación. Bueno, pues borrando toda historia incluye la historia oral, de la cual la relación entre las mujeres blancas, perdón, la relación entre las mujeres blancas y no blancas, el feminismo hegemónico blanco equiparó mujer blanca y mujer. Alude a la hermandad entre mujeres y por lo tanto puede definirse como un supuesto pacto asumido entre las mujeres y disminuir esa brecha que existe y minimiza la condición de la mujer. Cuando hablamos del racismo, se argumenta que las trabajadoras del hogar son discriminadas, al igual que las docentes mujeres, tengan o no una descripción indígena debido al sector de servicio doméstico, eh, han sido históricamente racializadas. El mito del mestizaje ha servido para invisibilizar la reproducción de un imaginario colonial en donde las labores de limpieza y de cuidados fueron históricamente asignados
a mujeres indígenas y a mujeres negras traídas de África para trabajar como esclavas. Se argumenta que la discriminación de estos trabajadores es la manifestación de una preocupación social por mantener fronteras de género, clase y también raza. A través del análisis del trabajo de Michelle Foucault, Ann Stoller y Ann McClinton, sostengo que la racialización de las trabajadoras está estrechamente vinculada no tanto a la certeza de la diferencia entre trabajadoras y patrones, sino a la proximidad entre los mismos y la ambigüedad generada por el carácter íntimo de la ocupación de servicio doméstico. El Consejo parece sugerir que la discriminación de las mujeres en el sector sucede de una virtud de una clase y raza, ¿no? Que solo afecta a las mujeres que no son indígenas, o confundir la raza y clase. Esto implica, no necesariamente implica una explotación explícita, sino también una discriminación en base a construcciones sociales, a esas variaciones fenotípicas o a diferencias sociales culturales innatas. Esto lo plantea Bach y Solomon en 2000. En cambio, la discriminación tiene que ver con derechos específicos y diferenciados que son negados a partir de esta ideología. El reconocimiento oficial de la discriminación institucionalizada en las trabajadoras es un gran paso para visualizar las terribles condiciones laborales a las que millones de mujeres son obligadas a trabajar. Es además profundamente sexista definir que las mujeres sociólogas como incapaces de distanciarse de su objeto de estudio, y a esto lo asumimos que los hombres sociólogos son objetivos, neutrales. Sin embargo, en términos Foucaultianos, el autor expone importantes mecanismos de poder y saber. Esto sucede no solo como patrones y en el contexto de nuestros propios espacios domésticos, sino además desde la academia y desde las relaciones de poder que desde ahí se reproducen. Pues la división de género y clase del trabajo doméstico no fue una invención colonial. Sin embargo, lo que sí surge es la experiencia colonial y la inclusión de la raza en la ecuación. La discriminación. La perspectiva neoclásica de la descripción de la discriminación laboral surge en Estados Unidos en la década de los 50 y hace énfasis a la explicación de la brecha salarial, el estatus ocupacional entre minorías étnicas y género, causados por la existencia de un gusto por la discriminación, inducido por el prejuicio de empleadores y trabajadores. En este sentido, dado el prejuicio, las implicaciones de asociarse con mujeres y minorías étnicas deben ser compensadas con salarios más altos y puestos de mayor estatus para los hombres y trabajadores blancos. Las diferencias entre los grupos y carácter monopólico de la producción son elementos integrantes de esta dinámica del capitalismo y han conducido a las mujeres, campesinos, inmigrantes y minorías étnicas a puestos de trabajo precarios en los últimos años, a vivir procesos de exclusión social debido a la presencia de una gran cantidad de desempleados y de ocupados en empleos de bajo estatus. La importancia de categorías y conceptos como etnicidad, raza, reside que a través de la historia y hasta nuestros días, rasgos biológicos como el de color de piel presuponen inequidad y discriminación frente a la dominación de un grupo que se autodefine como superior, como mejores y más legítimos derechos que los de aquellos que quienes desvalorizan y excluyen. Las políticas, las condiciones de analfabetismo a nivel de instrucción, salud, nutrición y otros factores inciden de manera muy desfavorable cuando la población indígena Querida se Elizabeth, incorpora. disculpa que te Sí, interrumpa, te quedan 7 minutos. gracias. Es así que en nuestro país las regiones con mayor población indígena tienen altos niveles de analfabetismo y en muchos casos triplican al resto de la población. Em, los empleos urbanos al que
o sea, hay una diferencia, el empleo urbano con el rural, hay una extensión de actividades y habilidades domésticas que se adjudican a las mujeres de zona rural. Ellas trabajan en diversos ámbitos como son la agricultura, la docencia, dedicarse al pastoreo, pues hay una forma de apoyo para el ciudadano, para los hijos, tratan de organizar sus tiempos libres en la posibilidad de tomar decisiones, entre otros aspectos. Las políticas de reestructuración laboral y flexibilización a la inducción de nuevas tecnologías y programas de calidad se han intensificado las mencionadas desigualdades. O sea, imagínense que llega una tecnología nueva y eso le va a restar oportunidad a aquellas personas analfabetas, cuando fundamentalmente ellas son las que incorporan a su primer trabajo un empleo informal al cual ellas pertenecen. Las menores capacidades acumuladas de la organización con respecto a los hombres hacen que experimenten más desventajas en términos salariales. Los varones son mejores remunerados, eh, representados con el estigma de que el hombre es más fuerte que la mujer. La, la inclusión en un nivel ontológico, la naturaleza humana es comprendida que habita el registro de la multiplicidad de modos existenciales humanos, notándose una distancia del sustancialismo y esencialismo que han dado lugar a la comprensión y a la diferencia, sometiéndola de forma histórica a las prácticas de diferenciación y diferencialismo social, político y cultural. Es un problema ontológico de los grupos sociales, siendo objeto la ausencia de las condiciones de reciprocidad social. Esta concepción ontológica se encuentra en la base de la modernidad. Los dualismos, en la empresa responsable de la producción de estas diversas clases de dualismo, binarismos estructurales y conceptos de homogenización. Es un desafío que consiste en aprender y estudiar los mecanismos de insurgencia y resistencia para tales grupos que reproducen aprender y develar la naturaleza heterogénea del conocimiento social del subalterno que sin duda alguna se configura en términos de una experiencia múltiple. Veamos cuántos estudiantes han sido excluidos, ocultamos en el sistema educativo. Existen causas sociohistóricas que entrecruzan entre historias y países de origen histórico, como los genocidios en la Alemania nazi, las exclusiones de morros y cristianos. Vivimos una sociedad democrática que todavía encontramos estos casos que eliminan a grupos sociales por su ideología, en algunos países las mujeres no pueden sufragar, ¿no? Ni las migrantes, o están viviendo violencias de toda índole psicológica, física y sexual. La mujer en sí cumple muchas funciones, realizan actividades en su papel como agricultoras, cosechan, participan y cuidan al ganado, ¿no? En su papel de cuidadoras atienden a los hijos en la familia, preparan la comida, se ocupan de los quehaceres domésticos. Eso es una descripción de lo que ellas viven y la caracterización al cual la sociedad lo tiene adscrito. En muchos casos ganan ingresos adicionales como asalariados, ¿no? Es decir, ni reciben un sueldo fijo. O, bueno, ellas producen, venden hortalizas, se dedican al comercio, porque en el caso de las docentes mujeres, ellas no les alcanza el dinero que ganan y tienen que dedicarse a otras actividades adicionales como vender comida, etcétera. Entonces, tienen que trabajar más de 12 horas. Eso implica, fuera de su horario de trabajo, un excesivo, una recarga en cuanto a las faenas, y a eso se le suma algunas actividades en la crianza de los hijos, en la educación de ellos. Entonces, estas mujeres están siendo rezagadas porque carecen de instrucción, no cuentan con derechos de propiedad equitativos y ejercen un control limitado sobre estos recursos. Además, sus actividades absorben mucho tiempo, la mano de obra, lo que dificulta posteriormente a las posibilidades de ganar más ingresos. Eso también precariza las condiciones laborales. Respecto al posmodernismo, pues no cabe duda que a pesar de su radicalismo en algunos
planteamientos, sus propuestas han estado en la mesa de discusión las teorías feministas, que son planteamientos polémicos que contribuyen a desarrollar una postura crítica respecto a la construcción de conocimiento. En tanto, invitan a pensar desde dónde se observa la realidad y desde dónde los parámetros epistemológicos y teóricos se explican. Y es así que aportan o no a las transformaciones de las relaciones de poder genéricas y más bien contribuyen a reafirmar el poder masculino. Bueno, se formulan las críticas al feminismo postmoderno de parte de otras teorías feministas que se inscriben dentro de las corrientes alternativas al feminismo postmodernista. Se plantean las críticas a este feminismo de la diferencia y se cierra el trabajo con una sección en donde se hace referencia a las críticas que las feministas postmodernas hacen a los postmodernos. Pues bien, aclarando que el concepto de posmodernismo es difícil, ¿no? En la medida de que se basa en una propuesta de análisis donde se apertura y se abre posibilidades a la explicación, pero a la vez permite la entrada a a la contradicción. Todo modernismo contiene la utopía de su fin. Si se quiere verdaderamente oponer a lo moderno, a lo posmoderno, se puede decir que ésta insiste en la reescritura, mientras lo moderno insiste en la revolución. Eh, la diferencia está propuesta, expone en las posturas que lo califican como propiamente, ¿no? Considerar la ética feminismo tiene una tradición a la ilustración a pesar de varias corrientes que proceden. Dada su visión, se considera que es un error del feminismo plantearse sus vindicaciones y estudios desde la modernidad o incluso la crítica de esto. Con el planteamiento igualitarista, las feministas corren el peligro de estar trabajando por la destrucción de las mujeres, más generalmente de todos los valores. Ello considera que se necesita plantear la cuestión a partir de una fundamentación distinta a aquella sobre el que se rige el mundo de los hombres. Para ello es necesario recuperar que las mujeres son sujetas sexuadas diferentes a los de los varones, en lugar de tomar una posición de un mundo presuntamente más neutral. Mm, Como parte de la metodología, por las características de esta investigación, es una metodología que se ha aplicado de corte cualitativa, un diseño de interpretación hermenéutica a partir de las narrativas de satisfacción que se ha podido captar a partir de del cuestionario que se aplicó. La muestra fueron tomadas a partir de un muestreo que tuvo como objetivo elegir a docentes que trabajan, que están en el ejercicio, en su labor rural y al estudiar la profundidad de su satisfacción laboral dentro del contexto de ellas mismas, ¿no? Fueron 20, de las cuales aplicó una encuesta con preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿te sientes aceptada en tu entorno laboral? ¿Por qué? ¿Te sientes, qué actividades de trabajo la hacen con frecuencia sentirse estresada? O en tu condición de madre, ¿qué dificultades pudiste superar para cumplir con tu labor docente? Descríbalo. ¿Qué consideras que tu trabajo vela por tu seguridad física o psicológica? ¿Consideras o alguna vez has sentido hostilización o acoso laboral? ¿Cómo te sentiste? El procedimiento tuvo 3 etapas. En una inicial fue de presentación sobre el proyecto, eh, el cual buscamos romper el hielo para lograr la Elizabeth, empatía con la... Bien, estamos en el eh, tiempo para que pueda ir cerrando, por favor. bien. Para cerrar, voy a describir los hallazgos como son las mujeres, estas docentes mujeres se sienten satisfechas a pesar de lo que ellos viven, de que ellas viven, ¿no? Es porque ellas señalan que es su vocación, que les gusta trabajar con niños. Se siente un estrés laboral, una sobrecarga innecesaria. También manifiestan que no cubre la canasta familiar
no hay reconocimientos de su trabajo y en su condición de madres vienen afrontando dificultades como la de expresar y dejar a sus hijos al cuidado de la abuela materna, paterno, o llevarlas a un lugar del trabajo que implica dar responsabilidades de cuidado a alguien más, lo cual también genera conflictos familiares como el distanciamiento de sus hijos o un divorcio por la distancia del trabajo, ¿no? La participación de las mujeres rurales incrementa, no obstante, persisten las brechas y la precarización. Estas categorías emergentes que surgen, como son el sentimiento de abandono, hay sectas religiosas a las cuales también ellos tienen que luchar porque no les permiten que los estudiantes puedan llevar sus labores académicas en un colegio, sentimiento de injusticia social por parte del Estado. Son factores de insatisfacción laboral que vienen en estas escuelas rurales por la desfasada tecnología, el idioma, que son de discriminación. Finalizo señalando que se debería formar o colaborar con organizaciones para que las mujeres, para que trabajen agendas de género. Me auno a lo anterior entre las luchas que generen ello en cuanto a que las autoridades deberían, disculpen, que las autoridades suman responsabilidad y dejen de reproducir las violencias hacia las mujeres, proliferar las alianzas sur a sur para fortalecer sus procesos organizativos y emancipatorios, centrar la validación de la cultura y territorios originarios como opciones de vida que existan, son válidas y que se deben respetar en todo momento. Aquí observamos algunas imágenes de aquellas docentes que ejercen su labor en la zona rural. Maestras que tienen que cargar en la espalda a sus hijos y poder eh, enseñar y llevar el cambio. Gracias a todos y todas ustedes por su atención.